nuevos que ustedes vieron ya aparece óptica en la guía nueva, ¿sí? Y con esto toca tener un poquito de cuidado, ¿sí? Por si llegan a tener alguna duda. Entonces, les voy a compartir simultáneamente el tablero. Mm, Permítanme. Recibimos a los que faltan porque si no, no me dejan iniciar clase. Bueno, listo, niños. Entonces, permítanme. Dañe. Listo. ¿Me dicen, por favor, algunos si están viendo el tablero? Sí, señora. Sí. Gracias, niños. Entonces, esto que aparece ahí es de la guía pasada, ¿no? Que estaba, me parece que estaba muy fácil, ¿sí? Igual todavía estoy calificando algunos experimentos, algunos hicieron experimentos muy chéveres y otros sí, mm, sin palabras, digámoslo así. Pero entonces, para aclarar algunas dudas, por ejemplo, de esos puntos, estaba en la parte, bueno, en el B, bueno, ese sí era eh, falso porque la onda no regresa, ¿sí? Había uno que, el D, decía, si en la polarización la onda disminuye su intensidad, entonces el sonido también se puede polarizar. Resulta que una onda se polariza cuando baja su intensidad, ¿no? Pero resulta que para que baje la intensidad en la polarización, tiene que atravesar el material. Entonces, si tenemos muchas ondas, ¿sí? En el momento que traspasen el material, van a pasar menos, ¿sí? En el sonido puede disminuir su intensidad. Si ustedes han escuchado en los bares o los DJ o las cabinas de sonido, tienen aislantes de sonido que lo que hace es atrapar la onda sonora para disminuir la intensidad, pero la onda sonora no la traspasa. Por lo tanto, la onda sonora no se puede polarizar. ¿Listo? El F decía, cuando la temperatura aumenta la rapidez de las moléculas del sonido, aumenta la rapidez de las moléculas del sonido, disminuye. Esa era falsa, ¿no? Porque esas son proporcionales. Recordemos la ecuación de temperatura, de velocidad del sonido, es 331 metros por segundo más 0,6 metros por segundo por la temperatura sobre grados centígrados. ¿Sí? Esas son proporcionales. Entre más temperatura, pues hay más velocidad del sonido. La parte 5 tenían que calcular algunas velocidades según la ciudad que le correspondiera y resulta que, permítame que se perdió el tablero. Ah, bueno. Entonces, lo único que tenían que hacer, por ejemplo, si querían hallar la velocidad del sonido en Bogotá, pues ustedes cogían y reemplazaban acá velocidad del sonido igual a 331 metros por segundo más 0,6 metros por segundo por la temperatura de Bogotá, que es promedio 18 grados centígrados sobre grados centígrados. Se cancelaban centígrados con centígrados, daba velocidad del sonido igual, entonces con calculadora eso nos da 0,6 por 18, entonces nos daba 331 metros por segundo más 10,8 metros por segundo. Y nos daba que la velocidad del sonido del Bogotá entonces era 341 metros por segundo. Ahí las unidades en centígrados se, mm, se cancelan, ¿no? Y en el otro punto, en el punto 6, les dicen, ese sí tenía más ciencia, ¿no? En ese les decía
que el sonar de un barco emite una señal a los 2 segundos, eso no le decía absolutamente nada, desde que emiten hasta que rebotan un grupo de peces y retorna al barco, si la velocidad del sonido en el agua es bla, bla, bla. Entonces, la pregunta era qué temperatura se encuentra. Entonces, para ese ejercicio, niños utilizaban la misma ecuación, pero tenían que despejar. Entonces, usted tiene velocidad del sonido igual a 331. Voy a ponerlo sin las unidades para hacer el despeje, pero ustedes saben que esa ecuación va con unidades, ¿cierto? Más 0,6 por T. Mi incógnita es la temperatura, eso es lo que voy a dejar solo. Recuerden que yo empiezo despejando de lo que está más lejos a lo que está más cerca. Quiere decir que primero voy a mover ese 331. Como está sumando, entonces la velocidad del sonido va a restar con 331, igual a 0,6 por la temperatura. ¿Listo? Ahora, este 0,6 está multiplicando, pasa al otro lado al dividir y queda velocidad del sonido menos 331 sobre 0,6. ¿Listo? Y ya, ahí tenían que reemplazar. ¿Qué era la cascarita de ese problema y que espero hayan caído en cuenta muchos? Las unidades de velocidad que le están dando acá están kilómetros por hora y la ecuación tiene unidades de metro por segundo. Quiere decir que les tocaba transformar, entonces les tocaba pasar los 5.200 kilómetros, pasarlos a, no, acá, pasarlos a metros y la hora le tenían que pasar a segundos. Y recuerden que para eso, entonces, los 5.200 lo multiplicaban por 1.000 y la hora la multiplicaban 60 por 60. Y ya y reemplazaban esos valores y no era más. ¿Preguntas que tengan alguna de la guía anterior que tengan, niños? Pues estaba muy fácil. Pues me parece que estaba fácil, pero esta guía que está, la última con la que terminamos el periodo, sí está más chévere, niños. Entonces, de pronto algunos ya la han intentado hacer porque me han hecho algunas preguntas, niños, no les he podido contestar porque he estado con muchísimo trabajo, pero ya al día de hoy yo pongo a contestarles. Sin embargo, me doy cuenta que están trabajando, entonces les voy a explicar. En este que vamos a ver óptica veloz, porque es que ya el otro periodo vamos a ver electromagnetismo para terminar. Entonces, vamos a ver espejos, ¿sí? Resulta que hay dos tipos de espejos, los planos y los curvos, ¿sí? Independientemente del tipo de espejo que sea, todas las imágenes van a tener tres características, ¿sí? Una característica de posición, una característica de altura, ¿sí? Y mayor, menor tamaño, posición y otra característica de eje, ¿sí? Entonces, me explico, ¿sí? Resulta que en característica de posición hay dos opciones y es que una imagen puede ser real o que puede ser virtual. Ya les explico cómo diferenciamos. La otra de altura puede ser es que sea más grande o que sea menos grande que el cuerpo que se está mirando en el espejo. Y de eje hay las dos opciones es que sea derecha o invertida. Entonces, siempre que le digan las características de la imagen, va a tener esas tres opciones. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Sí? Ustedes miraron que hay dos tipos de espejo que ahí salen en las guías. Está el espejo cóncavo, ¿sí? Que la característica del espejo cóncavo es que refleja por la parte interna, ¿sí? Yo les había puesto el ejemplo, la cuchara, pues mi cuchara es diferente, ¿sí? Pero pues igual cuchara es cuchara. Esta parte de acá afuera que refleja, esta parte externa es convexo y lo que refleja aquí en la parte interna es cóncavo. Ustedes tienen un experimento con la cuchara para que lo hagan. El cóncavo y el convexo reflejan de maneras diferentes. Quiere decir que la imagen se ve diferente. Ahora, ¿qué quiere decir que sea virtual o real? Que es la parte que más se confunde. Entonces, resulta que este objeto que está acá se está mirando al espejo,
¿sí? Es un espejo cóncavo, ¿sí? Va a producir una imagen, ahorita les explico lo del diagrama de rayos. Resulta que esa imagen que va a producir puede producirse en dos lugares. Puede producirse en el mismo lugar donde está el objeto, ¿sí? Esta es la imagen, ¿sí? O puede producirse al otro lado de donde está el objeto, ¿sí? Si la imagen se produce en el mismo lugar, ¿sí? Quiere decir que esto es positivo. Y al ser positivo va a ser real, ¿sí? Porque está en el mismo lugar donde está el objeto. Si está al otro lado del espejo, ustedes van a tener una imagen con característica virtual. ¿Listo? Eso es importantísimo. Y si es virtual, el signo que le corresponde es un signo negativo. Todo lo que sea virtual es signo negativo. Entonces, importante tener en cuenta, en el cóncavo, tanto el foco como el centro se encuentran al interior del espejo, ¿sí? Y en el convexo también, pero como se encuentran en el otro lado, serían negativos. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta del foco y el centro de curvatura para graficar? Las gráficas les toca hacerlas con compás. Si no tienen compás, no se preocupe, cojan cordón o un lápiz y ustedes ya saben que en clase hasta hemos improvisado compás del siglo 40 para que pueda hacerlo. Entonces, si por ejemplo, usted tiene su recta numérica, usted ubica el vértice, su vértice es su punto cero. Entonces le están diciendo, el foco es de 4 centímetros. Entonces usted coge 1, 2, 3, 4 centímetros, ahí es el foco, ¿sí? El centro de curvatura o el radio de curvatura siempre va a ser el doble del foco. Entonces, si el foco está ubicado en 4, el centro de curvatura ¿en qué va a estar ubicado? 5, 6, 7, en 8. Y ese va a ser el centro de curvatura. En ese punto es donde usted va a poner su compás. Es decir, que su compás va a tener una ampliación de 8. Coge su compás y empieza a hacer esto y a crear la curvatura de su espejo. ¿Listo? Ahora, resulta que para formar cualquier parte del diagrama, usted va a utilizar siempre tres rayos. Si se encuentran los tres rayos, le quedó perfecta la imagen. Pero también se pueden encontrar solo dos, pero siempre va a graficarlo usted de la misma manera. Entonces tenemos el rayo paralelo, que es este primero que ustedes encuentran en la parte de acá. ¿Qué les está diciendo ese rayo? Siempre van a salir del objeto, porque el objeto se está mirando y esa luz es la que llega hacia el espejo. Entonces, la luz que sale del objeto viaja, ¿sí? Choca contra el espejo y en el momento que choca se devuelve pasando por el foco. ¿Por qué se llama paralelo? Porque entra paralelo al eje. Recuerde que esto que está acá es el eje, ¿cierto? Entonces, puede ser que sea paralelo, entra paralelo y se refleja pasando por el foco. El otro rayo que es el focal, se llama focal porque ese entra directamente por el foco, llega al espejo y choca. Recuerde que cuando choca se refleja, ¿sí? Y cuando se refleja de forma paralela al eje, ¿sí? Y el rayo central, que es el rayo más fácil, usted solo va a ver un rayo, ¿sí? Porque el rayo entra, choca con el espejo y se devuelve exactamente en la misma dirección. Por eso solo se ve un rayo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Donde ustedes se encuentren esos tres rayos es donde se va a formar la imagen. ¿Listo? Ahora, en la guía yo les puse el ejemplo más difícil. Del resto los ejemplos son los más facilitos, ¿sí? Entonces, resulta que en la guía, yo noté por acá, ay, bueno, les voy a explicar algo antes de hacer ese ejercicio, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos aquí el espejo, ¿sí? Aquí tenemos el foco y aquí tenemos el centro de curvatura, digamos, ¿sí? Listo, foco y centro de curvatura. Ahora, vamos a imaginar que, por ejemplo, el objeto está acá, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar los tres rayos. Entonces, voy a empezar con el primero, que es el paralelo. Entonces, el paralelo.
entra paralelo, usted se imagina que la profesora tiene pulso, choca contra el espejo y apenas choque contra el espejo se va a devolver pasando por el foco. Ese es el rayo paralelo, ¿sí? Vamos a cambiar el color y ahora vamos a dibujar el rayo focal. Entonces el rayo focal sale del objeto, entra pasando por el foco, choca contra el espejo y se devuelve. Ese es el focal. ¿Mm? Ahora, nos falta uno, que es el rayo central. Entonces, resulta que vamos a ponerle otro color, pongámosle un azulito, ¿sí? Entonces, el central, entonces, sale del objeto, ¿sí? Entra al espejo, pasando por el centro, choca y se devuelve pasando por el mismo centro. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí están los tres rayos, ¿sí? ¿Alguno no entendió algún rayo? ¿Claro todos? Bueno, entonces, niños, ¿cuál es la idea? La imagen se va a formar donde se encuentren la mayoría de rayos, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hubiera tenido más pulso, ¿sí? El problema aquí es el pulso del Parkinson, pero a ver si lo puedo hacer mejor, que es más exacto. Entonces, así me queda, ¿sí? Entonces, resulta que si nosotros miramos este dibujito, ¿sí? ¿Dónde se estarían encontrando los tres rayos? ¿Sí? Usted tiene que buscar un punto donde se encuentren los tres rayos. Los tres rayos se estarían encontrando acá, en ese punto que ahí sale como anaranjadito. ¿Sí? Vamos a ponerlo mejor negro porque así no se nota. Entonces, en este punto negro es donde se encuentra la imagen, ¿sí? Porque ahí es donde se encuentran los tres rayos. Ahora, este es el eje principal, ¿no? Donde se ubica el foco, el centro y el vértice que está acá, ¿sí? Como ahí se encontraron los tres rayos, quiere decir que la imagen va a ir del eje hasta ese punto donde se encontraron los tres rayos, ¿sí? Ahora, como está debajo del eje principal, si está debajo del eje principal, nosotros ya encontramos una característica de la imagen que es invertida. ¿Listo? Ahora, si la imagen hubiera dado aquí arriba, hubiera sido derecha. ¿Listo? Pero como dio abajo, entonces en este caso es invertida. Esta es la imagen. Ahora, acuérdense que son tres características. Vamos una, invertida. ¿Sí? Segunda característica. ¿Quién me puede decir? ¿Sería real o sería virtual? Profe, yo creo que sería real porque no está del otro lado del espejo. Exactamente, sería real porque está exactamente en el mismo lado donde está reflejando. ¿Sí? Entonces sería real. ¿Sí? Si se forma por el mismo lado donde sale el espejo y si se forma por los tres rayos directos que se reflejan, es real. ¿Sí? Ahorita miramos el caso virtual. Nos falta una característica que es la característica de tamaño. Es decir, si la imagen es mayor que el objeto o menor que el objeto. ¿Cuál sería en este caso? Comparen la imagen con el objeto. Recuerden que este es el objeto, ¿no? ¿Sería menor? Pues contemos. ¿Cuántos cuadritos se ven ahí en el objeto? En el objeto se ven tres cuadritos, ¿cierto? Dos. Contemos la imagen. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro cuadritos. ¿Sí? Quiere decir que en este caso, la tercera característica del tamaño es que la imagen es de mayor tamaño que el objeto. ¿Listo? Siempre va a tener tres características. Si es invertida o es derecha, si es real o si es virtual y si es de mayor tamaño o de menor tamaño que el objeto. ¿Listo? Ahora, yo les puse en la guía el ejemplo más difícil para graficar
que dice un objeto ubicado frente a un espejo cóncavo de 12 centímetros de curvatura produce una imagen derecha de 6 centímetros de altura ubicada al otro lado del espejo, a una distancia de 6 centímetros del foco. Encuentre el tamaño y la ubicación del objeto. Además, confirme las características de la imagen con el diagrama de rayos. Entonces, ¿qué es importante aquí, niños? Cada cosa que usted dibuje tiene su característica matemática, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, le están diciendo que la imagen es real, si le están diciendo que es real, entonces, si la distancia da positiva, quiere decir que es real. Si la distancia es negativa, quiere decir que es virtual. ¿Listo? Ahora, si la altura le da negativa, quiere decir que eso está invertido. Si la altura da positiva, le quiere decir que está derecho. ¿Listo? Entonces, por eso es importante la ecuación. Entonces, miremos acá. En la guía a ustedes les salen dos ecuaciones. Una ecuación para el foco y una ecuación para la altura. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la ecuación para el foco o para las distancias? Que fíjense que las variables están en el denominador. Si ustedes vieron, yo hice mucho transcurso matemático porque la variable no puede estar en el denominador. Entonces miremos las variables que nos dieron. Dice, un objeto ubicado frente a un espejo cóncavo de 12 centímetros de curvatura. Entonces, venga, le vamos a preguntar a alguien acá. ¿Quién fue el que me contestó que era real ahorita? Para ponerle el punto. Lo anoto Yo, acá de una profe, vez. ¿Y yo quién fue? Es que no estoy mirando Segovia. Segovia. Segovia, elija alguno de los que están por ahí. Mire, está Eh, Estefanía, Franco, Álvarez, Bustamante, Zuluaga, Soto, Santa Fe, Bustamante, Ángela. Plata, Uribe, Ángela. Entonces, Plata. Plata. Señora, Fácil. Pero Plata, estamos lejos y todavía pone la voz de miedo cuando le pregunto algo en clase. Por Dios. Plata, entonces, la pregunta es la siguiente. Si nos están diciendo que el centro de curvatura de ese espejo es de 12 centímetros, ¿sí? ¿De cuánto sería el foco? profe, serían 6 centímetros. Ah, muy bien, Plata. La pensó, la pensó. Sí, señora. Sí, le pongo el punto de una vez acá también. Listo. Serían 6 centímetros, niños. ¿Por qué? Porque el foco es la mitad del centro de curvatura. Acuérdense que el centro de curvatura es el doble del foco. ¿Listo? Muy bien. Entonces dice, produce una imagen derecha de 6 centímetros de altura ubicada al otro lado del espejo. Entonces, Plata, elija a alguien. A Tomás. Tomás. Tomasín. Señora, Listo, Tomás. Facilísimo. Ahí nos están diciendo que la imagen tiene un tamaño de 6 centímetros. Nos están diciendo que es derecha. Quiere decir que esos 6 centímetros que yo voy a escribir acá, ¿sí? ¿Son positivos o negativos? positivo. Positivos. Sí, señor. Muy bien. Elija otra persona, Tomás. Marín, Marín. Marín. Señora, Listo, muñeca. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Nos están diciendo también que la imagen está ubicada a una distancia de 6 centímetros del foco y que está ubicada al otro lado del espejo, ¿sí? Quiere decir que nos están dando la distancia de la imagen, que también es 6 centímetros. ¿Esa distancia es positiva o negativa? negativa, ¿Por qué? porque está al otro lado del espejo. O Ok, sea, Marish, pero con esa seguridad, muy bien, exactamente. Negativa porque está al otro lado del espejo.
¿sí? Ahora nos dice, encuentra el tamaño y ubicación del objeto. Quiere decir que nuestras incógnitas son tamaño del objeto, HO, y distancia del objeto, DO, ¿sí? Y confirme las características con el diagrama. Entonces, fíjese que la ecuación, nosotros tenemos que esta es la ecuación y nuestra incógnita es DO. Entonces, ese DO lo vamos a dejar solo. Quiero que sí que haría 1 sobre DO igual a 1 sobre el foco y el 1 sobre DI está sumando, pasa al otro lado a restar. Ahora, el problema grande aquí es que nuestra incógnita nunca puede estar abajo. Acuérdense que en matemáticas eso es lo más cochino que le puede pasar. Entonces, para que yo la pueda invertir, ¿sí? Yo no puedo hacerlo si las fracciones, si la operación acá no está realizada, eso no se puede hacer. Entonces, lo primero que hacemos es hacer la operación de fracciones que a ustedes les encanta. Entonces, quería 1 sobre DO igual a, multiplico en cruz, ¿no? 1 por DI, multiplico este por este, menos 1 por foco, da el foco, sobre foco por DI. Multiplico los dos de abajo. Operación con fraccionarios. Cuando usted ya hace esa operación con fraccionarios, ya fácil. Como ya la hizo, usted ya puede invertir matemáticamente. Entonces, si invierte el lado izquierdo, también invierte el lado derecho. Entonces, le quedaría DO arriba y el 1 abajo. Acuérdense que no le escribimos el 1 abajo porque se ve muy quisín. Por el foco, por la distancia de la imagen sobre la distancia de la imagen menos el foco. ¿Sí? Eh, ¿Claro ahí? Reemplazamos las variables, entonces me quedaría distancia del objeto igual al foco, que es 6 centímetros, menos la distancia de la imagen, y la distancia de la imagen es menos 6 centímetros. Miren lo importante que son los signos, niños. ¿Por qué? Si no hubiéramos puesto el signo negativo a la distancia, eso daría 0 y nos indicaría que el objeto no existe. No está ubicado, entonces eso no puede ser. Sobre la distancia de la imagen, que es menos 6 centímetros, menos el foco, que es 6 centímetros. ¿Listo? Entonces, nos quedaría distancia del objeto es igual a, esto es por, ¿no? Foco, no, espérense que aquí es distancia de la imagen, aquí es por. Y abajo es distancia de la imagen menos 6, menos el foco, que es 6. Listo, entonces, 6 por 6 da 36, más por menos menos, menos 36. Y centímetro por centímetro da centímetro al cuadrado. Menos 6 da menos 12 centímetros. ¿Qué cancelo ahí? El negativo con el negativo, 1 centímetro de abajo con 1 centímetro de arriba, y eso me da ¿cuánto? 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, ya hallamos la distancia del objeto. Ahora vamos a hallar el tamaño del objeto. Entonces tenemos HI sobre HO igual a menos DI sobre DO. Fíjese que otra vez nuestra incógnita está en el denominador, ¿sí? Entonces, en este caso, como no hay operaciones de suma y resta, yo puedo pasar de un lado a otro. Entonces, este HO está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar, y este DO que está dividiendo también va a pasar al otro lado a multiplicar. Despejo mi incógnita, este HO va a quedar solo, el menos de i está multiplicando y va a pasar al otro lado a dividir. Entonces quedaría DI, perdón, menos HO, queda aquí HO. ¿Listo? Reemplazamos, entonces el tamaño de la imagen es 6 centímetros por la distancia del objeto que nos dio 3 centímetros sobre menos la distancia de la imagen, que es menos 6 centímetros. Marín, elige por favor a alguien para que nos diga cuánto da eso y en qué unidades. Franco. Franco, Sí, profe. ¿cuánto da eso? Me espera un momentico, lo estoy acá calculando. Pues o sea, se queda 18, menos, sí, 18 Arriba centímetros al 18. cuadrado Sí. sobre 6 centímetros. Se cancelan los menos 6 centímetros. Sí, señora. ¿Sí? ¿Y cuánto da eso? Sí, ahí va súper. Ay,
3 centímetros. Casi la pensamos mucho, ¿no? Es Muy que me bien, sí, coloqué señora. nerviosa, perdón, profe. Listo, Franco, muy bien, ahí está bien. Entonces, fíjense que ya tenemos las dos cosas, el tamaño y la distancia, ¿sí? Ahora vamos a hacer el dibujito. Entonces, para el dibujito tengo que tener en cuenta todos los datos que nos acabaron de dar, ¿sí? Entonces, nos dijeron que eh, el centro de curvatura es 12. Entonces, voy a trazar mi vértice acá, ¿sí? Ustedes que tienen esto más bonito, ahí sería 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces aquí es 12. Quiere decir que aquí está ubicado el centro. Y el foco estaría 6, 2, 4, 6. Entonces aquí estaría el foco, ¿sí? Y aquí el centro. Listo. Ahora vamos a graficar el resto del espejo. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esto viene siendo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Este espejo va a quedar grandísimo. Ese pulso de por Dios. Bueno, ahora trazamos nuestro eje principal y vamos a ubicar el objeto. Entonces, el objeto está ubicado en 3 centímetros. Entonces, aquí serían 2, 3 centímetros. Y el tamaño era 3 también. Entonces, cojo 3 cuadritos hacia arriba y lo ubico 3 acá. Entonces, esto sería el objeto. ¿Listo? Ahora, vamos a dibujar los rayos. Entonces, voy a empezar dibujando el primer rayo, que es el paralelo. Entonces, entro paralelo, ¿sí? Choca y se devuelve pasando por el foco, ¿sí? Segundo rayo, el focal. Entonces, entra al espejo pasando por el foco, choca y cuando choca se devuelve. ¿Listo? Y nos falta el central. Entonces el central, recuerden que entra por el espejo pasando por el centro y se devuelve pasando por el mismo lado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de este diagrama, niños? Si ustedes se dan cuenta, ubíquense en los rayos que se devolvieron. ¿Sí? Este es uno de los que se devolvió, este es otro de los que se devolvió y este también. Si yo sigo extendiendo los rayos, ¿se van a encontrar en algún punto? No. No se van a encontrar. Y usted no puede decir, uy, no me tumbaron, me salió el espejo que no refleja. No, tiene que haber una imagen porque es un espejo. Entonces, si usted extiende los rayos y no se encuentran, quiere decir que no se encuentran en ese lado, sino que se van a encontrar antes. Entonces, usted coge aquí el eje principal, ¿sí? Y va a seguir extendiendo los rayos, pero en el otro lado. Entonces, miren que este verdecito es uno de los que se reflejó. Entonces, voy a coger esto mismo y lo voy a extender con línea punteada. ¿Sí? Franco, elige a alguien, porfa, para una pregunta súper sencilla. Edwin. ¿Quién? Edwin. Segovia, no, otra persona, porque Segovia ya tiene punto. Palmar. Almar, Señora, ¿tú me recuerdas matemáticamente cuando nosotros graficamos algo con punto, algo punteado, qué significa? ¿qué es imaginario? Ah, muy bien, exactamente. Acuérdale, escríbanle a su novia o a su novio, soy fiel en punteado y quedarán felices, pero no sabrán lo que significa. ¿Listo? Todo lo que usted escriba punteado es imaginario. Entonces, por eso es que estoy haciendo punteadas las líneas, la extensión de lo que se reflejó, ¿sí? Porque resulta, porque como está al otro lado del espejo, eso es imaginario, ¿sí? Entonces, resulta que donde se encuentren los tres es donde se va a formar la imagen. Entonces, se encuentran más o menos en este punto, en este desorden. Entonces, esta sería la imagen,
¿sí? Entonces aquí me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio cuadritos, pero porque está buena, a ustedes les debe quedar más exacto, ¿sí? Y si yo miro el dibujo que está ahí, puedo dar las tres características de la imagen. Palmar, elige a alguien, por favor. ¿A quién? Ortiz. 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 Ortiz, manifiéstate. Quimbayo que si deja hablar a Ortiz. Ah, profe. Profe, yo no estoy con él. Ah, ¿no? Ah, bueno, es que pensé que me lo tenía ya atemorizado. Bueno, Ortiz, pero la idea es con micrófono porque si no, qué gracia. No, Pulido, pero su merced se conecta ya cuando ya vamos a acabar. Eh, bueno, preguntémosle a Quimbayo ya que está ahí respaldando a Ortiz. Quimbayo, Quimbayo, la pregunta es muy sencilla. Según dónde está la imagen, regálame las tres características que tiene la imagen. Una que creo que es imaginaria. Sí, 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 sí. Imaginaria no hay, No, no es, ¿cómo que virtual? es virtual, sí. Creo que es física. No, ¿Es qué? Acuérdate, una es de física. ubicación, virtual o real, ya la dijiste. La otra es si es derecha o invertida. Ah, esa es invertida. No, esa es No, derecha. bueno, entonces derecha. Quimbayo, cuando de para arriba del eje es derecha y cuando de para abajo del eje es invertida. ¿Sí? Le Ah, falta bueno, una, bueno, bueno. de mayor o menor Esa, tamaño. esa es de mayor. De mayor tamaño. ¿Listo? Entonces siempre va a tener esas características. Ahí como cacho a dos, le pongámosle ahí medio punto, Quimbayo. Bueno, profe. Esperen un momentico, por favor, que es que Mariana está. Entonces, ¿claros ahí, niños? ¿Alguna pregunta que tengan? Incluso de la guía, de lo que estén haciendo ahí, que no hayan entendido. Profe, una Profe, es que yo pregunta. casi no Sí, entendí. sí, dime. Yo lo que no entendí fue muy bien el ejemplo que su merced da en el espejo del supermercado o en el del auto. O sea, no sé cuál diferenciar de uno del otro. ¿Cómo así? O sea, el del supermercado, pues se supone que sería cóncavo, ¿no? Y el del auto, del espejo del auto, es convexo, ¿no? ¿Me estás preguntando a mí para que te solucione ese punto? Yo solo te puedo decir No, que no, profe. uno de esos espejos, ¿sí? Los que se ponen en los almacenes o los que se ponen en el carro, el que tú pones en el carro es para que tú no veas solo el que está atrás, sino que puedas ampliar la visión y puedas ver los laterales. Eso es lo que hace ese tipo de espejos, ¿sí? Y lo mismo en el almacén, los que aparecen en los almacenes que están generalmente cerca a las cajas o en las entradas, ayudan a que yo no solo vea directamente lo que está a mi lado, sino periféricamente ver más cosas que estén ubicadas en el almacén. Eso se utiliza para ver la gente que está robando hipotéticamente. ¿Sí? Entonces, hay un espejo de los dos que hace que lo que tú veas en ese espejo se vea más grande o que tú puedas ver más cosas alrededor. Pero no te puedo decir cuál porque eso está ahí. Eso tú lo sacas con los diagramas y con las consultas. ¿Sí? ¿Qué me va a Listo, profe, preguntar la gracias. niña? Profe, es que yo casi no entendí eso del mayor tamaño y... Muñeca, tú tienes que comparar. ¿Sí? Mira, por ejemplo, aquí en el dibujito, ¿qué tamaño tiene el objeto, Dani? En el dibujo. ¿La flecha cuántos cuadritos tiene? Hacia arriba. 6 y medio dijiste, por... No, el objeto, el que dice O.
Ah, 3. A tiene tres cuadritos. Y si tú miras la imagen, ¿cuántos cuadritos tiene más o menos? Tiene tres. 3 también, ¿no? O ¿La imagen? ¿Dónde está ubicada la imagen? Mira la imagen acá. sea, del objeto a la imagen toca la de No, no, definir. mira el tamaño de la flecha de la Ah, imagen. ok, 6. Ah, bueno, en 6. ¿Sí? Si el objeto tiene 3 cuadritos y la imagen tiene 6 cuadritos, ¿qué es más grande? Ah, pues la imagen. La imagen. Por eso la imagen tiene mayor tamaño. Siempre tú comparas mayor tamaño que qué, el objeto. Ah, ok, profe. ¿No? Entonces tienes que contar solo los cuadritos y migrar cuál fecha es más larga. Y ya. ¿Qué otra pregunta, niños? ¿No? Claro, niños, recuerden que esta es la última guía, ¿no? Creo que el plazo de esta ya es para el 2 de septiembre. Y yo voy a tratar de tenerles nota para el 4 de septiembre para que ustedes conozcan las notas y la definitiva. ¿Listo? Fue un placer, niños. Ya casi se acaba este año. Bueno, Cualquier duda estaré pendiente. Espero que no sea horas indecentes. Dime. Una pregunta, ¿cómo quedaron al final los videos? O sea, de cómo iba a ser, cómo se habías dicho que iba a ser competencia entre los dos Sí. cursos. Como yo les voy a pasar a ustedes, yo les paso a ustedes la nota del correo y yo les voy a pasar un pantallazo de la planilla para que ustedes vean con quién compitieron y vean quién sacó la mayor nota de los dos. ¿Sí? Los jueces de esos videos están haciendo mi grupo de compañeros de física de la universidad. Entonces ellos son los que votan, alguien neutral, y eligen el mejor, el peor, y con eso yo estoy poniendo la nota. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿No? Profe, ¿Listo, tengo Ani? una duda. Dime, Palmar. El foco es la mitad del centro De del centro, curvatura. ¿verdad? Sí, sí, señor, Ah, vale, siempre. profe. O sea, si a ti te dan el foco, ya tienes el valor del centro. Y si te dan el centro, pues ya tienes el valor del foco porque solo tendrías que dividir por 2. Ortiz dice, ¿por qué el eje o dónde va esa línea es derecha? Uy, no entiendo esa pregunta. No grave. El eje es donde tú ubicas el vértice, el foco, el centro de curvatura. Siempre si va ubicado tal, siempre va ubicado como yo lo dibujé. ¿Sí? Pero si es un espejo convexo, ahí el foco y el centro de curvatura serían negativos porque van hacia el otro lado del espejo. ¿Sí? ¿Ah? ¿No? Ahí, Ortiz, consigas en manos libres para la próxima. Listo, niños, fue un placer escucharlos. Profe, Dime. Uy, ¿será que puede Kevin, hacer por Dios, cuéntame. el favor de volverse a la página anterior para tomarle foto como hizo la Kevin, ecuación? O sea, yo les socializo esto ahorita al video, se los envío al WhatsApp y se los subo al Facebook por cualquiera de los dos bueno, para que lo puedan ok, volver ok. a ver. Listo, profe, ¿Listo? bueno. Listo, bueno. Listo, niños, fue un placer. Estoy pendiente de cualquier duda que tengan y nos vemos despuesito cuando les socialice notas. Qué chévere escucharlos, juiciositos. Chao, niños. Bueno, profe, chao. Ya, profe. Chao. Chao, profe.